buenas tardes. Profe ya les da una cordial bienvenida a esta videoconferencia denominada Aprende a manejar la herramienta Microsoft Access, donde abordaremos los temas relacionados con bases de datos, cómo manejar tablas, crear formularios y macros. Tenemos el honor el día de hoy de contar con nuestro conferencista Carlos Sánchez, ingeniero industrial con magíster en gestión de información de la ciudad de Bogotá. No olviden que a través de nuestra página en internet podrán interactuar con nosotros para que sus inquietudes sean contestadas en vivo. Carlos, buenas tardes. Crear formularios y macros. Buenas tardes, Julie, muchas gracias por tu presentación. Les damos nuevamente, como le decía Julie, la bienvenida a otra conferencia más de Profe Ya. El día de hoy traemos cómo aprender a generar bases de datos en Access. Vamos a comenzar aprendiendo un poco qué es una base de datos. Una base de datos es una serie de datos que están organizados sistemáticamente. Esos datos, en cierta manera, al ser organizados, nos permiten, nos proporcionan información que nos es útil para tomar decisiones. El ejemplo más, digámoslo así, más fácil de hacer con una base de datos es cuando tenemos un directorio telefónico. El directorio telefónico está dividido por, o está generado para poder conseguir los teléfonos de personas o de empresas. Los directorios telefónicos son bases de datos, solo que están impresas. Hoy en día la tecnología nos ha permitido generar bases de datos tipo electrónicas que nos permiten hacer consultas y búsquedas mucho más avanzadas y mucho más rápidas. Una de estas bases, digámoslo así, herramientas es Microsoft Access. Vamos a comenzar a conocer la herramienta. Les recuerdo una vez más, en nuestra página www.profeya.com podrás hacerme todas las preguntas que desees. La idea es hoy conocer el entorno, conocer cómo se generan tablas, aprender a generar formularios y mirar de una forma muy fácil aprender a generar macros. Les recuerdo a todos nuestros asistentes vía online que Julie estará pendiente de sus preguntas, nuestra presentadora, y ella me las hará a mí de forma directa. También todos los temas que no abordemos en esta conferencia, dado por el tiempo que tenemos tan corto para hacer la conferencia, todos los temas los vamos a generar durante toda la semana en tutoriales a modo de refuerzo. Bueno, vamos a comenzar a conocer nuestra herramienta Microsoft Access. Lo primero que deben hacer ustedes es abrir su aplicativo, abrir el aplicativo en sus computadores. Nos abrirá en la ventana de archivo la aplicación. Allí encontraremos las diferentes cintillas con las cuales podemos guardar o abrir bases de datos que ya hayamos trabajado. Así también podemos generar nuevas bases de datos. La primera opción que encontramos es base de datos en blanco. Esta base de datos nos abre, es la que vamos a trabajar el día de hoy. Simplemente nos abre una tabla en blanco para que nosotros comencemos a hacer todo el modelamiento de los datos. Tenemos base de datos web en blanco, que se utiliza básicamente para trabajar con páginas web y rescatar información de formularios de cualquier tipo de formulario. Esta opción no la vamos a trabajar el día de hoy, la vamos a trabajar en un tutorial, ya que si empezamos a trabajar esta opción es básicamente hacer el símil de estar aprendiendo a gatear y pasar a aprender a empezar a correr. Tenemos otras opciones como son las plantillas que podemos trabajar, plantillas recientes. Como ustedes pueden notar, no he trabajado ninguna plantilla, por eso me aparece en blanco nuestra pantalla. Tenemos plantillas de ejemplo y plantillas que nosotros hayamos generado. Voy a hacer clic en una plantilla a modo de ejemplo para que la podamos ver. Estas plantillas las descargamos directamente desde Microsoft. Vamos a abrir la
la plantilla Contactos. Allí nos empieza a descargar la plantilla. Estas plantillas vienen configuradas en su totalidad. Nosotros ya podemos empezar a trabajar en ellas. Voy a desplegar el menú de tablas y de objetos a la izquierda para que ustedes puedan ver cómo está configurada esta base de datos. Es una base de datos de contactos. Allí tenemos ya diferentes formularios donde podemos ingresar la información, lista de contactos, lista de nombres, podemos reproducir videos, agregar nuevos contactos, y todas las tablas ya vienen predefinidas en cierta manera para que nosotros empecemos a ingresar información, como lo puedes notar en este momento. Como nuestro objetivo es empezar desde cero, voy a cerrar esta plantilla y en su totalidad y voy a abrir una nueva. Le voy a decir base de datos en blanco. Antes de hacer clic sobre base de datos en blanco, voy a colocarle un nombre a la base de datos. Voy a colocarle conferencia Access y le voy a hacer clic sobre crear. Por defecto, Access nos abre una tabla en blanco para que nosotros empecemos a trabajar como si fuera Excel. Vamos a cerrarla y vamos a mirar cada uno de los menús. La ficha de archivo ya la vimos. Vamos a ir a la ficha de inicio. Esta ficha es la única que se parece a las que hemos venido trabajando en Word, Excel y PowerPoint, ya que nos permite pegar información, nos permite hacer filtros, agregar nuevos registros, hacer búsquedas y cambiar la tipología de la letra. En este caso negrilla, cambiar el fondo, la alineación de las celdas. Hay una opción adicional que trae Access en este menú, es la opción de vistas. Tengan en cuenta que Access nos presenta dos formas de ver las bases de datos, en tiempo de ejecución y en tiempo de diseño. En tiempo de diseño siempre nos va a aparecer esta escuadra con esta reglita, y en tiempo de ejecución siempre nos va a aparecer una tabla. Esa parte la vamos a ver más adelante. Bueno, tenemos el menú para crear tablas. Aquí, bueno, tenemos el menú crear. Aquí podemos crear tablas, podemos crear consultas, formularios, informes y macros. Tenemos el menú datos externos. En este menú podemos, digámoslo así, traer información de otras bases de datos directamente desde Excel, desde conexiones a SQL Server, MySQL y todo tipo de aplicativos que nos permitan compartir información como el SharePoint. Adicionalmente también podemos exportar información a esas mismas bases de datos. El siguiente menú que tenemos es el menú herramienta de bases de datos. Aquí tenemos diferentes opciones. Tenemos la opción de herramientas, compactar y reparar bases de datos. Esta opción nos sirve para reinicializar una tabla desde cero. Tenemos las opciones para generar macros. Recuerden que las macros se generan con código Visual Basic. Tenemos la opción de relaciones. Aquí podemos unir varias tablas. Y tenemos otras opciones para hacer consultas desde SQL y otras bases de datos. Bueno, vamos a comenzar creando una tabla que es el objeto principal en el cual se basan las bases de datos. Vamos a ir a hacer clic sobre el menú crear, vamos a hacer clic sobre la opción tabla y nos va a aparecer la tabla como cuando abrimos el documento. En este caso vamos a hacer clic en guardar para que nos solicite ingresarle un nombre a la tabla.
Vamos a colocarle un nombre, voy a colocar el nombre propietarios. Para esta conferencia vamos a trabajar de una base de datos sobre vehículos. Vamos a hacer de cuenta que somos un taller de mecánica y vamos a tener un listado de todos nuestros clientes, los vehículos y los servicios que hemos realizado. Nuestra primera tabla entonces se llama propietarios. Vamos a ir a la opción, a la cintilla, como les decía, diseño, en tiempo de diseño. Como ustedes pueden notar, ya estoy en la ventana diseño. Al pasar a la ventana diseño, se me cambian las opciones a la ventana se me cambia el menú. En el menú vista se me cambia para que yo pueda seleccionar la vista en tiempo de ejecución. Vamos a continuar en la vista de diseño. En la vista de diseño, Access nos muestra una lista para nosotros agregar cada uno de los campos o columnas que va a tener nuestra base de datos. Estos campos o columnas adicionalmente también tienen un tipo de datos. Vamos a ingresar, por ejemplo, el nombre del cliente. Cuando ingreso el nombre del cliente, automáticamente Access me solicita qué tipo de datos es el campo. En este caso, voy a desplegar el menú que nos aparece y me arroja varias opciones que puedo tomar. La primera es texto. Este tipo de dato sirve para cuando manejamos información menor a 255 caracteres. Si queremos más de 255 caracteres, podemos seleccionar el campo tipo memo. Este campo es muy útil para cuando manejamos observaciones en nuestras bases de datos. Tenemos el tipo de dato numérico. El tipo de dato numérico nos presenta solamente, como su nombre lo dice, podemos ingresar números y existen diferentes formas de ingresar números. Vamos a validar qué tipo de números podemos ingresar. Podemos ingresar byte. El byte es un número que solamente nos permite ingresar, pues es una opción que solamente nos permite ingresar números desde 0 hasta 255. El entero nos permite ingresar números desde el menos 32.768 hasta el 32.767 positivo. Este campo no nos permite ingresar decimales. Tenemos el entero largo. El entero largo nos permite ingresar números desde el menos 2.147.483.648 negativo hasta este mismo número positivo. Al igual que el entero, no nos permite ingresar decimales. Tenemos el tipo de campo simple, el tipo de datos de formato simple. Este formato nos permite ingresar números desde menos 3.4 exponente a la 38 negativo hasta 3.4 exponente a la 38 positivo. El tipo de dato doble nos permite generar desde el 1797 exponente 308 negativo hasta este mismo número positivo. El ID de réplica nos permite compartir información entre diferentes bases de datos y el tipo decimal nos permite ingresar cualquier número con hasta 12 decimales. Vamos a ver, tenemos el tipo de dato fecha número, el tipo de dato moneda, autonumeración. Este campo es muy útil para cuando estamos ingresando registros. La misma base de datos nos va haciendo un incremento a partir del número 1 hasta cuando finalice nuestra base de datos. Tenemos el campo de tipo sí o no. Este tipo de dato es un tipo de dato booleano, solamente nos deja ingresar ceros o unos, sí o no, verdadero o falso.
Bueno, más adelante vamos a ver la aplicación de este campo. Tenemos el tipo de dato objeto OLE. Este campo nos permite ingresar imágenes. El hipervínculo nos permite hacer vínculo con otras páginas web o con correos electrónicos. Tenemos los datos adjuntos, podemos agregar archivos en PDF o en Word o cualquier tipo de archivo. Tenemos el tipo de dato calculado, básicamente es cuando queremos hacer una fórmula, formular una multiplicación o alguna operación entre dos filas, entre dos columnas de una base de datos o de una tabla. Y tenemos el asistente para búsqueda. El asistente para búsqueda nos permite generar combo list, básicamente listas desplegables para traer información. Este no es un tipo de dato, básicamente nos aparece ahí para poder generar las listas desplegables, pero no es un tipo de dato. Bueno, vamos a ingresar otros campos para hacer el primer ejemplo de tabla. Voy a ingresar la fecha de nacimiento. Voy a ingresar el estado civil. Voy a ingresar la profesión y voy a ingresar si de pronto la persona tiene algún tipo puede ser de edad. Vamos a cambiarle los tipos de datos a cada uno de estos campos. Tenemos el campo fecha de nacimiento, vamos a ingresarlo como fecha, hora. Vamos a colocarle que nos ingrese un formato de fecha larga, podemos seleccionar fecha larga. El estado civil vamos a colocarlo para que sea un campo de tipo sí, no, verdadero, falso. Aquí podemos seleccionar en el formato cómo lo queremos, si activado o no activado, un verdadero, un falso o un sí o no. Por ahora vamos a dejarlo en sí o no, más adelante vamos a hacer unas modificaciones. Bueno, podemos hacer la modificación si lo queremos de una vez. Entonces, para que nos aparezca si el estado es soltero o casado, podemos simplemente hacer clic en cuadro de texto, en búsqueda cuadro de texto. Allí podemos ingresar al valor predeterminado. Vamos a hacer con el teclado en la tecla F1 para que nos arroje las ayudas. Vamos a hacer en validación F1. Bueno, ustedes perdonarán, está un poquito lento para que me arroje la ayuda. Bueno, cuando hacemos clic sobre la ayuda con F1 en cualquier campo, en cualquier característica del tipo de dato, nos va a arrojar diferentes opciones. Vamos a ingresar a la de Listbox Validation. Aquí podemos, vamos a buscar las características. Voy a volver a entrar nuevamente a la regla de validación, le voy a decir F1. Vamos a ir a Listbox, texto de validación. Bueno, se me perdió el campo que quería mostrarles. Vamos a ir a F1. Bueno, básicamente quería mostrarles acá cómo se puede agregar para que nos muestre un valor diferente al que ya tenemos. Bueno, vamos a tratar de cuadro de texto. Cuando yo paso a la vista de tiempo de ejecución, me aparece estado civil. Si lo cambio y le quito el 0 y le coloco por 1, entonces me coloca el sí. Vamos a ir a validación, general. Vamos a dejarlo en verdadero o falso. Vamos a ir si lo cambio por el 0, me va a aparecer el falso.
Bueno, básicamente sí está funcionando. Vamos a validar. Bueno, esto es para realizar funciones. Indexado general. En el tipo de formato le voy a colocar que me coloque soltero y un slash para que me arroje casado. Bueno, vamos a ir a tiempo de ejecución. Bueno, me está arrojando un error porque coloqué el signo al revés. Soltero y vamos a ir a casado. Vamos a colocarle casado. Bueno, vamos a volverlo a hacer. Soltero con comillas. Bueno, aquí estoy un poquito enredado. Ustedes perdonarán que cuando estamos en una conferencia en vivo suelen ocurrir algunos fallos. Listo, ya nos aparece en este momento, pero no nos está validando la información. Bueno, vamos a seguir y ahorita vamos a arreglar este ejemplo, ¿vale? Listo. Vamos a ir a profesión la vamos a dejar como texto. Allí cuando nos paramos, nos ubicamos sobre formato, igual vamos a hacer clic sobre F1 y en el formato de texto podemos seleccionar y allí en la ayuda nos va a mostrar cómo, digámoslo así, unos símbolos que podemos utilizar para poder hacer, para que nos muestre de cierta forma nuestra base de datos. Si yo selecciono, por ejemplo, el asterisco y lo coloco en el formato, lo voy a pegar, entonces cuando nosotros ingresamos en la profesión, vamos a ir al tiempo de ejecución, voy a colocarle médico, me aparece alineado hacia la izquierda. Si yo modifico la forma en la que se ve, lo voy a colocar un slash, vamos a ir a tiempo de ejecución. Bueno, voy a colocarle para que todo aparezca en mayúscula. Simplemente le coloco un signo mayor y me aparece ya todo en mayúscula. Entonces todas estas opciones tú las vas a poder validar simplemente haciendo clic sobre formato y le dices la tecla F1 para que te arroje toda la ventana de ayudas y poder ingresar a poder ver de qué forma podemos ingresar la información. Bueno, en edad vamos a colocarlo para que sea un campo tipo numérico. En este campo simplemente solamente me va a dejar ingresar números. Yo puedo restringir mediante las reglas de validación que el usuario solamente puede ingresar unos determinados números. Por ejemplo, yo le puedo pedir que solamente me ingrese números menores a 30. Con eso yo puedo restringir para que mi base de datos solamente puedan estar personas que tengan menos de 30 años. Vamos a ir a tiempo de ejecución. Access nos pide guardar la tabla. Bueno, vamos a mirar a ver qué pasó acá. Si ingreso el número 2 no hay ningún problema, pero si ingreso el número 98, bueno, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó en nuestra regla de validación. Vamos a pedirle que nos ingrese números menores a 30. Vamos a guardar.
Bueno, aquí nos está mostrando un error, regla de validación. Vamos a validar con la fórmula menores o iguales a 30. Bueno, me sigue apareciendo este error que no tenía contemplado. Bueno, mientras que yo soluciono esto, ¿tenemos alguna pregunta de nuestro público? Claro que sí, nuestra invitada Andrea quisiera saber qué tipo de datos se usa para poder escribir un número límite de caracteres. Un número límite de caracteres es un campo, para responderle a Andrea, es un campo tipo texto. Depende. Si queremos utilizar letras o texto, entonces simplemente utilizamos el campo tipo texto. Vamos a responder la pregunta. Si yo deseo que en este campo tipo texto solamente el usuario me ingrese 15 caracteres, simplemente modifico el tamaño del campo. Hacemos clic en vista en tiempo de ejecución, guardamos la tabla y vamos a verificar en la profesión. Yo no podría ingresar un texto mayor a 15 caracteres. Vamos a hacer un ejemplo, ingeniería industrial. Como ustedes pueden notar, ya no me deja escribir más texto. Esto se utiliza mucho para cuando deseamos restringir la base de datos para que en cierta manera el usuario pues no nos ingrese más información de la que necesitamos y la base de datos también tenga un rendimiento adecuado. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Dice Sergio, ¿qué ventaja me da Access respecto a Excel en cuanto a la generación de base de datos? Bueno, Access da una ventaja pues digámoslo así, da una ventaja adicional, es que nos permite generar mayor cantidad de registros. Excel nos permite generar hasta 1.048.576 registros. Access nos permite manejar una cantidad ilimitada de registros. Adicionalmente, Access nos permite generar consultas SQL para traer información de otras bases de datos. Adicional, pues, nos permite también generar formularios para que el usuario pueda ingresar información, compartir la base de datos en red para que otros usuarios que están en nuestra misma red local puedan ingresar información. Excel es un poco más limitado en esta característica. Personalmente yo utilizo Excel más para generar reportes y Access para generar bases de datos. Lo que hago es crear un puente, una conexión entre ambos para que con tablas dinámicas en el Excel pueda traer la información de Access y generar los correspondientes reportes. Bueno, espero haberle respondido adecuadamente la pregunta a Sergio. ¿Tenemos alguna otra pregunta antes de continuar? Hasta el momento no hay ninguna pregunta. No tenemos ninguna otra pregunta. Bueno, entonces, bueno, habíamos quedado un poquito aquí enredados con el tema del número. Vamos aquí a validar por qué no nos dejó ingresar cierta cantidad de números. Voy a ingresar una máscara, bueno, la máscara de entrada, para explicarle un poquito, me permite, voy a ingresar un campo nuevo que se llame, digámoslo así, número o documento. Documento, ese campo va a ser de tipo texto, podemos dejarlo, y en máscara de entrada yo le puedo pedir que simplemente o restringir al usuario para que nos ingrese de cierta forma la información. Por ejemplo, yo le voy a pedir al usuario que nos ingrese si el tipo de documento es cédula, voy a colocar dos L's para que nos coloque la CC de cédula, o tarjeta de identidad TI
o cédula de extranjería CE. Para hacer esto se coloca LL en nuestra máscara de entrada, le podemos colocar un guión y que nos coloque cierta cantidad de números. Vamos a permitirle al usuario que nos ingrese hasta 10 números con el signo número de nuestro teclado. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a borrar estos números. Vamos a ir a guardar y vamos a verificar si en el campo documento nos permite ingresar información de una forma distinta a la máscara de entrada que le dimos. Por ejemplo, voy a ingresar 9, solo 9. En este momento, como ustedes pueden apreciar, no me dejó ingresar ninguna información. Entonces, voy a ingresarle que sea, como lo dijimos, cédula de ciudadanía, CC, y donde le asigné los números, voy a ingresarle que con nuestro teclado que le ingrese letras. En este momento no nos deja ingresar ninguna información, solo me permite ingresar números. Hasta cierta cantidad de números, hasta 10. Como ustedes pueden apreciar, ya nos quedó conformado el campo. Voy a ingresar otro, tarjeta de identidad o cédula de extranjería, número 899. Bueno, vamos a volver a la vista diseño para validar qué otra información podemos agregar. Con el campo tipo numérico puedo hacer exactamente lo mismo, simplemente decirle cuántos dígitos quiero que ingrese. Puede ser que me ingrese solamente un número de 3 dígitos, simplemente coloco 3 números, voy a ver nuevamente en tiempo de ejecución y en edad solamente me va a permitir ingresar 3 números. Bueno, yo les había quedado debiendo acá cómo hacer para que nos ingrese hasta cierto número. Voy a validar de pronto qué fue lo que me falló. Simplemente hago clic sobre la propiedad del campo que me interesa, hago F1 y vamos a validar qué información puedo ingresar ahí. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí ya encuentro las propiedades o los formatos que puedo darle al campo tipo, pues a la validación que quiero ingresar. Por ejemplo, si yo quiero colocarle que la información sea diferente de 0, entonces él ya no me va a dejar ingresarle el número 0 a ese campo. Vamos a ir a tiempo de ejecución, simplemente pegamos la validación en la propiedad texto de validación, vamos a tiempo de ejecución y no me va a dejar que yo ingrese. Bueno, si dejo ingresar, bueno, debería dejarme ingresar un valor que sea diferente a 0. Pero a 0 no debería dejarme ingresar valores. Bueno, vamos a revisar nuevamente. La entrada debe ser un valor distinto de 0. Bueno, no sé qué puede estar fallando. Si es algún valor, voy a cambiarle el tipo de dato a entero, que no me coloque decimales. Voy a quitarle la máscara de entrada, a colocar la regla de validación. En texto de validación no le coloco nada y vamos a validar si efectivamente no nos permite ingresar. Bueno, no sé por qué me está saliendo ese error. Bueno, efectivamente en este momento ya no me deja ingresar un valor igual a 0, simplemente tengo que ingresar valores diferentes de 0. Si vuelvo a ingresar el 0, nuevamente me va a aparecer un mensaje de error. ¿Cómo puedo cambiar ese mensaje de error? Simplemente vuelvo
a la, a la, a la ventana de diseño, ese mensaje lo puedo cambiar para verlo un poco más, para que el usuario lo vea un poco más, para que el usuario lo vea un poco mejor. Entonces voy a texto de validación y simplemente le coloco no se puede ingresar el valor 0. Vamos a guardar y vamos a ir a nuestra tabla y vamos a validar qué mensaje nos arroja. 0, voy a cambiar el 0 y me sale que el mensaje de error dice no se puede ingresar el valor 0. Esto para hacerlo un poco más visible o más entendible para nuestros usuarios. Bueno, vamos a volver a la vista de diseño. La última opción que tenemos es etiquetas inteligentes. Bueno, tenemos el campo, si queremos que ese campo sea un campo requerido, o sea que no se puede dejar en blanco, el usuario no lo puede dejar en blanco. Y tenemos el campo indexado. El campo indexado o la propiedad indexado sirve para cuando Access organiza la información y realizamos búsquedas en otras tablas y cruzamos las tablas para, pues digámoslo así, generar algún tipo de informe. Las etiquetas inteligentes sirven para cuando deseamos agregar, voy a ingresar aquí la opción correo electrónico de tipo texto, voy a en el campo nombre del cliente le voy a agregar una etiqueta inteligente. Esto es básicamente como una ayuda. Simplemente le digo, las voy a seleccionar todas las opciones que me arroja Access, le digo clic en aceptar y me voy a la vista en tiempo de ejecución, le doy guardar a la tabla y bueno, vamos a validar qué pasó, porque no nos agregó en el nombre del cliente. Bueno, es que lo cambiamos a texto. Vamos a colocarlo nuevamente en texto, en numérico. Etiquetas inteligentes, las agregué. Bueno, no sé por qué no me aparecen las etiquetas inteligentes. Vamos a validar. Vamos a ingresar un nombre. Y ya en este momento, si yo le ingreso un nombre, Carlos, te puedo ingresar el nombre Sandra o Marta. Simplemente me aparecen las etiquetas y yo puedo hacer clic para que el Access me arroje una ventana de ayuda o unas opciones que puedo realizar. Por ejemplo, yo puedo desde estas etiquetas enviarle un correo electrónico al registro o puedo agregarlo a nuestros contactos. Bueno, hasta acá hemos visto cómo generar una tabla. Las tablas son muy fáciles de generar. Bueno, aquí me salieron algunos errores. Vuelvo y les repito, ustedes entenderán que cuando estamos en vivo suelen ocurrir estas cosas. Pero siempre que ustedes necesiten validar qué ingresar en cada propiedad de campo, simplemente seleccionan la propiedad y hacen con su teclado F1 y allí les va a mostrar la ventana de ayuda para poder generar, digámoslo así, los campos como los necesitamos. Como les decía al comenzar la conferencia, yo traigo un ejemplo en el cual vamos a trabajar un taller de mecánico automotriz, donde tenemos un listado de clientes, tenemos un listado de vehículos y un listado de servicios que se le ha realizado a cada vehículo. Voy a enseñarles a traer la información de otros aplicativos.
En este caso vamos a traer la información directamente desde Excel. Voy a entonces a borrar, vamos a crear entonces ya nuestra base de datos. Voy a borrar la tabla que ya habíamos creado a modo de ejemplo. Le digo eliminar, hago clic sobre desea eliminar, hago clic sobre sí y vamos a ir al menú crear, al menú datos externos, perdón, y vamos a hacer clic sobre la opción Excel. Se nos despliega una ventana en la cual nos va a preguntar la ruta en donde se encuentra el archivo que vamos a trabajar. Voy a seleccionarla desde el escritorio. Vamos a ir a seleccionar vehículos, hacemos clic sobre abrir. La ventana de ayuda nos pregunta si queremos importar la información desde un origen de datos y generar una nueva tabla, o si queremos vincularla directamente a Excel. Cuando nosotros la vinculamos, todos los cambios que hagamos en Access se nos ven reflejados en Excel. Si nosotros hacemos cambios en Excel, se nos ven reflejados en Access. Para este ejemplo vamos a simplemente a importar la información a una tabla, pero que no nos quede vinculada a Excel. Hacemos clic sobre aceptar. En este momento nos está preguntando, vamos a ir al Excel a mirar qué hojas tenemos. Tenemos la hoja de datos personales, datos de vehículo, los servicios que se han realizado y la hoja de novedades. Básicamente esto es cuánto vale, o sea, qué servicios prestamos y cuánto vale el servicio que se presta. Entonces, en este caso, vamos a empezar trayendo desde Access la información de datos personales. Al seleccionar la tabla, nos aparece en la parte inferior cómo está configurada la tabla, los campos que trae la tabla. Nos trae la información de ID de cliente, en este momento nos está apareciendo en blanco. Nos trae la placa del vehículo, la fecha de nacimiento, el género, estado civil, número de hijos y la profesión de nuestro cliente. Simplemente voy a hacer clic sobre siguiente. Me está solicitando Access que le confirme si la primera fila que encuentra en la base, en la tabla, es la de etiquetas de las columnas. Le voy a decir que, le voy a seleccionar y le voy a decir que sí, que esa es las etiquetas, los encabezados. Voy a ir a siguiente. En ID me está preguntando cuál es el campo, cuál es el primer campo que tiene nuestra tabla y si queremos indexarlo. Por ahora le voy a decir que no. Voy a ir a siguiente. Ahora me está preguntando que cuál va a ser la clave principal de nuestra base de datos. Las claves principales sirven para hacer que ningún registro de nuestra tabla se repita. Los registros en este caso serían únicos e irrepetibles. Por eso él nos ingresa una columna más que se llama ID, y esta columna es de tipo de campo, como vimos hace unos instantes, autonumérico. Nos hace un incremental del 1 hasta que finalice la base de datos. En este caso nuestro último registro, bueno, me está mostrando solamente 24 registros, pero cuando finalicemos este procedimiento me va a aparecer del 1 hasta el final de los registros. Le vamos a decir que esta sea la clave principal de la base de datos y le vamos a decir siguiente. Ahora nos pregunta cómo queremos o bajo qué nombre queremos guardar la tabla. Vamos a ir a finalizar. Vamos a cerrar la ventana de ayuda. Como ustedes pueden notar, en este momento ya nos aparece la tabla. Vamos a hacer doble clic sobre ella y ya nos aparece la base de datos. Como ustedes pueden notar, vamos a ir hasta el último registro.
ya nos aparece que en el registro 602 tenemos 602 registros. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Si el campo autonumérico quedó bien configurado, porque en la parte inferior de Access podemos encontrar en qué número de registros se encuentra nuestro cursor. En este momento pues podemos pues darnos cuenta que nuestra base de datos tiene 602 registros. Bueno, vamos a agregar las tablas que nos hacen falta. Vamos a agregar nuevamente, vamos a ir a Excel, vamos a buscar nuestro archivo, vamos a ir a vehículos, vamos a seguir exactamente los mismos pasos, solo que ahora vamos a seleccionar la tabla datos vehículo, vamos a ir a siguiente, primera fila contiene encabezado sí. ¿Cuál es el primer campo que encontramos? El campo de placa del vehículo. Siguiente, vamos por ahora a ingresarlo como sin clave principal. Siguiente, y nos pregunta el nombre del vehículo, finalizar. Bueno, mientras que yo ingreso en las tablas que nos hacen falta, quisiera preguntarle a Julie si en este momento tenemos preguntas. Sí, la señora Claudia nos pregunta: buenas tardes, quisiera hacer una tabla en Access que solo me deje seleccionar elementos como una lista. ¿Qué tengo que hacer? Una lista desplegable, Claudia. Para esto tendríamos que utilizar un formulario que nos permitiera seleccionar información que traiga de cierta tabla y no la ingrese en la tabla que necesitamos. Más adelante, Claudia, voy a explicar en formularios cómo podemos hacer este paso. Bueno, vamos a terminar de ingresar las tablas que necesitamos. Voy a ingresar, ya ingresé datos personales, datos de vehículo, servicio, rápidamente. ID de servicio, voy a ingresarle columna con duplicado, ID, permitir que esa sea la clave principal, finalizar. Bueno, aquí se demora un poquito ya que esta tabla tiene aproximadamente 11.000 registros, 11.000 servicios. Vamos a ir a cerrar. Como podemos, al abrirla podemos darnos cuenta, hay 11.191 registros. Y me falta una tabla que voy a ingresar, que es la de novedades, para poderle responder la pregunta a Claudia. Novedades. Me faltan novedades y profesiones. Siguiente, novedades, siguiente, sin clave principal, finalizar. Y vamos a agregar la última que nos hace falta. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Julie? Hasta el momento, Juan Pablo nos pregunta: ¿qué pasa con los formularios e informes cuando cambió el diseño de la tabla o consulta a la que hacen referencia? ¿Qué pasa con los informes cuando le cambio el nombre a la tabla a la que hace referencia? El nombre, básicamente el formulario del informe se nos daña. Entonces es preferible hacer el cambio de nombre que queremos hacerle a la tabla y luego sí generar los informes o generar los formularios que deseemos, ya que si hacemos ese cambio posterior a hacer los formularios y las consultas y todo lo que necesitamos hacer, nos va a aparecer un error, ya que las consultas o los formularios no van a encontrar la tabla. Bueno, ya ingresamos toda la información que necesitamos. Vamos a ir a revisar desde vista de diseño cada una de las tablas para verificar que estén bien configuradas. Hay que tener en cuenta que si queremos cruzar tablas, debemos tener campos que entre ellas mismas se parezcan. En este caso,
voy a hacer que datos personales en el campo ID cliente sea numérico. Voy a validar si ese campo tiene información, no tiene información. ID cliente. Bueno, voy a borrar ese campo ID cliente y voy a utilizar ID como ID cliente, ya que este error nos sale al crear la base de datos o al importar la base de datos cliente. Y voy a decirle a Access que el campo ID cliente sea nuestra llave principal para hacer el cruce con nuestras otras bases de datos. Vamos a validar desde tiempo de ejecución. Ya en este momento nos está apareciendo que ID cliente con la placa ABC436, bueno, es el cliente número 1 que tenemos en nuestro taller de mecánica. Vamos a validar fecha y hora, podemos colocarlo para que nos coloque el día, en fecha larga el día. Vamos a validar, nos aparece el día y la fecha en la que la persona o nuestro cliente nació. Bueno, esto básicamente son arreglos que se hacen para que nuestro usuario pueda ver la información de una manera más cómoda, más elegante y pueda entenderla un poco mejor. Me aparece el estado civil soltero, casado, número de hijos y profesión. Bueno, vamos a ir a la tabla vehículo para validar de qué campos consta. Tenemos el campo placa, servicio, tiempo de propietario, color, marca, clase y modelo. Bueno, en este caso, la tabla de datos personales y la tabla de vehículo están relacionados por el campo placa, como ustedes lo pueden notar. Entonces, para poder relacionar ambas tablas dinámicas, tenemos que generar una clave o llave primaria, una clave principal o una llave primaria. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente hacemos clic sobre el campo y con clic derecho desplegamos el menú de opciones y seleccionamos clave principal. Lo podemos hacer de esta forma o también lo podemos simplemente hacer clic sobre el menú de herramientas sobre clave principal. Bueno, vamos a ir a la tabla datos personales para validar. Una tabla puede tener varias llaves primarias, simplemente, o llave primaria y llave secundaria, simplemente para agregar una llave en algún campo. Selecciona o si queremos ingresar varias llaves en una tabla, simplemente seleccionamos los campos oprimiendo la tecla control y hacemos clic sobre clave principal. Si por ejemplo los campos no están seguidos y necesito otra llave, simplemente los selecciono y con control y hago clic. En nuestro ejemplo solamente vamos a dejar que ID de cliente y placa sean nuestras llaves primarias. ¿Qué quiere decir esto? Que este ID de cliente solamente existe una vez en la base de datos y placa también existe solamente una vez en la base de datos. No hay placas ni IDs que se repitan. Ahora vamos a ver la tabla servicio. En servicio voy a validar si quedó bien configurada. Voy a eliminar este campo de ID servicio y lo voy a utilizar como ID servicio. Voy a eliminarlo. ID servicio. Y vamos a validar cómo quedó configurada la base de datos. Entonces, en este caso, la tabla nos está diciendo, nos está dando un consecutivo de servicios del 1 hasta el 11.191
y nos está diciendo que ese consecutivo fue realizado por el cliente número 352, que el servicio que se le prestó fue una afinación de carburador y turbocargados, que el valor de ese servicio es de 100.000 y que fue realizada el 26 de marzo del 2012 a las 7:18 de la mañana. Como ustedes pueden ver, en hora me aparece una fecha. Esa fecha me aparece por defecto porque no he cambiado el tipo de dato. Voy a ir a la vista diseño, me voy a parar en hora y simplemente le voy a cambiar el formato. Le voy a colocar que solamente me muestre la hora, puede ser la hora mediana. Voy a guardar la tabla y voy a ir a la vista en tiempo de ejecución. Como ustedes pueden ver, ya nos cambió el formato. Bueno, ahora, ¿cómo puedo encontrar o relacionar estas tablas para que cada vez que yo ingrese información, las tres se modifiquen o las tres estén en cierta manera dinámicamente actualizándose, tal como funciona un negocio en la realidad? Nosotros no podríamos estar haciendo modificaciones en cada tabla. Es decir, si yo cambio el ID o la placa de un vehículo, lo interesante sería que también se cambiara la placa en la tabla de datos vehículo y bueno, en servicio no me va a aparecer la tabla, pero lo importante sería que también nos cambiara la placa en datos vehículo. O si yo agrego un servicio adicional, que este esté relacionado con determinado cliente. Bueno, ya tenemos entonces nuestras tres tablas. Bueno, me faltó algo y es verificar que los campos que vayamos a relacionar estén configurados de la misma forma. Como podemos ver, ID cliente es un campo tipo numérico de autonumeración, placa es de un campo de tipo texto. Vamos a verificar, placa en la tabla de datos vehículo es campo tipo texto, y servicio es un campo, bueno, ID de cliente, que es el que vamos a relacionar, es un campo tipo numérico. Vamos a dejar que ID cliente también sea una llave principal para poderla relacionar con la tabla datos de personas. Vamos a ir en clic, vamos a guardar. Bueno, me dice los cambios solicitados en la tabla no se realizaron correctamente porque crearían valores duplicados en el índice. Entonces, ¿cómo realizamos esta modificación? Cuando yo le dije asignar clave principal en los campos pues en las propiedades del campo, cuando lo indexé, él automáticamente me colocó la opción sí sin duplicados. Si vamos si vamos a ver la tabla, pues un cliente nos puede aparecer varias veces. En este caso, lo vamos a indexar, pero permitiéndole que hayan campos duplicados. Entonces le decimos sí con duplicados. Vamos a quitar la llave principal, vamos a verificar, sí con duplicados, vamos a guardar, listo, ya tenemos nuestra llave primaria. Bueno, vamos a quitar la llave primaria a ver si, por lo que le estamos generando duplicados, entonces no nos va a dejar colocar llave primaria. Me está diciendo que el ID de servicio es la llave principal. Este no tiene duplicados. Cada vez que creamos un nuevo servicio, como es autonumérico, nos va creando un nuevo campo. Vamos a guardar toda la información y antes de realizar relaciones, quiero preguntarle a Julie si tenemos preguntas. Andrés Márquez nos dice: hola, ¿cómo hago para relacionar automáticamente dos tablas? ¿El nombre es? Andrés. Bueno,
Precisamente vamos a realizar este procedimiento con nuestras tablas que ya hemos trabajado. Entonces, para relacionar, vamos a la ficha herramientas de bases de datos, vamos a hacer clic en relaciones y vamos a seleccionar las tablas que queremos relacionar con datos vehículo. Voy a cerrar. Aquí ya me aparecen ambas tablas y voy a relacionarlas mediante las llaves primarias. Entonces hago clic sostenido, o sea, como nos podemos dar cuenta en ambas tablas, el campo que se parece entre ellas, voy a seleccionar con clic sostenido y voy a arrastrar de datos personales a donde dice, a la tabla datos vehículos donde dice placa. Me arroja una ventana en la cual me pregunta cómo quiero hacer esta relación. Yo le voy a decir que esta relación, si la dejo sin decirle que sea una o exigirle que sea una integridad referencial, le digo crear, él ya me está haciendo la relación, pero cuando yo ingreso o hago alguna modificación en el campo clientes, la modificación no se me va a realizar en la tabla de vehículos. Para que se hagan esas modificaciones, debo exigirle a la relación que se haga una integridad referencial. Para hacer esto, simplemente hago doble clic sobre la línea que se me generó, le digo exigir integridad referencial y selecciono las opciones actualizar en cascada. Esta opción me actualiza todos los cambios que yo haga en ambas tablas, y eliminar en cascada. Si yo elimino un cliente de la tabla de personas, entonces de la tabla de vehículos también se me va a eliminar. Vamos a hacer clic sobre aceptar. En este momento me está apareciendo que hay una relación de 1 a infinito, un carro a muchos clientes. Vamos a verificar qué pasó. Si vamos a la tabla datos vehículos y hacemos doble clic, me van a aparecer a mano izquierda unas desplegables para poder validar que la información está relacionada. Voy a hacer clic sobre el más y me está mostrando que el vehículo de placa ABC 191 es o pertenece al cliente 393, que nació el miércoles 24 de abril, de género masculino, casado y que es abogado de profesión. ¿Listo? Entonces con esto ya tenemos relacionadas dos tablas para responderle la pregunta a Andrés. Bueno, pero ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve esto? Esto sirve para cuando yo estoy generando formularios, pueda en un solo formulario validar la información de ambas tablas. Entonces vamos a aprender a hacer, vamos a guardar nuestras relaciones y vamos a hacer un formulario. Para hacer un formulario es muy sencillo, simplemente debemos seleccionar la tabla. Hay dos opciones: seleccionamos la tabla a la cual queremos hacerle el formulario, vamos al menú crear y hago clic sobre formulario. Allí ya nos aparece nuestro formulario. Simplemente si lo queremos ver en tiempo de, aquí lo estamos viendo en tiempo de diseño, si lo queremos ver en tiempo de ejecución le decimos vista formulario y ya nos aparece toda la información que está vinculada en ambas tablas. La placa ABC con el correspondiente ID en un formulario vinculado al formulario que hicimos inicialmente. Cabe resaltar que esta vista que estamos viendo acá son dos formularios distintos. El otro método para realizar un formulario, vamos a decirle que no, es
simplemente vamos a la opción crear, le decimos diseño de formulario, nos va a aparecer un formulario en blanco para ingresar qué tabla queremos o de qué tabla queremos hacer el formulario. Simplemente vamos a la opción datos, le decimos origen del registro, datos personales, vamos a hacer el formulario sobre datos personales y luego voy al menú y le digo agregar campos existentes. Aquí selecciono con la tecla control todos los campos que tiene la tabla y hago clic sostenido y los arrastro hasta nuestro formulario. Aquí yo puedo hacer todas las modificaciones que quiera para que nuestro formulario se vea bien presentado para nuestros clientes. Le puedo decir que el ID de cliente, le puedo decir que nos traiga la placa al costado derecho, puedo traer todos los datos que necesito de nuestro cliente. Bueno, vamos a colocarlos aquí ordenados. Voy a seleccionarlos todos para mayor rapidez. Y a los formularios podemos ingresarles diferentes características. En este caso, voy a responderle la pregunta que nos hizo Claudia cuando nos preguntaba que cómo hacíamos para ingresar información en una tabla trayendo información de otra tabla. Entonces, vamos a eliminar el campo profesión. Voy a darle, lo selecciono, digo suprimir. Bueno, selecciono también, lo selecciono ambos, le digo suprimir. Y voy a ingresar desde nuestro menú diseño, le voy a ingresar la opción lista desplegable o cuadro combinado. Hago clic sobre ella y ingreso donde lo quiero, o hago clic donde lo quiero ingresar. Me está preguntando, ¿deseo que el cuadro combinado busque los valores en otra tabla o consulta? ¿Voy a escribir mis propios valores o voy a buscar un registro en el formulario según el que he seleccionado el cuadro combinado? En este caso yo voy a decirle que me busque la información de una tabla. Voy a siguiente, selecciono la tabla desde donde quiero que me traiga la información, voy a tabla, profesiones, le digo siguiente. Bueno, cabe resaltar que yo puedo traer información también de consultas o simplemente de ambas, pero como en este momento no tenemos consultas, entonces voy a traer la de tablas. Profesiones, me está preguntando qué casillas quiero traer. En este momento la tabla profesiones solo tiene etiqueta de fila. Voy a decirle que me traiga el campo, le digo siguiente y selecciono. Si tuviera más campos, si quiero traerle, simplemente selecciono los campos que necesito. Voy a ir a siguiente y en este momento ya me está mostrando qué opciones para profesiones tiene la tabla. Simplemente le digo siguiente y me está preguntando ahora en qué campo quiero almacenar la información que estoy trayendo de la tabla profesiones, o si quiero recordarlo en nuestra memoria virtual para utilizarlo más adelante. Lo recomendable es almacenarlo directamente en un campo. Entonces le voy a pedir que en la tabla de datos personales esta información la ingrese en el campo profesión. Le voy a decir siguiente y qué etiqueta voy a utilizar. En este caso le voy a colocar profesión. Profesión. Finalizar. Voy a modificar para que se vea elegante nuestro formulario. Voy a ir a la vista
Y como ustedes pueden ver, ya puedo seleccionar las diferentes opciones que trae la tabla profesiones. Entonces, si yo quiero seleccionar arquitecto, selecciono arquitecto. Bueno, vamos a crear unos botones para poder guardar la información que quedó o que estamos almacenando en el formulario. Vuelvo a la vista diseño. Bueno, cabe resaltar que esto al verlo desde la vista en tiempo de ejecución, como yo no lo organicé bien, se ve un poco desorganizado. Vamos a alinearlo todo, simplemente lo selecciono y lo alineamos todo a la izquierda para que se vea un poco más organizado. Bueno, eso ya cada quien puede organizar su formulario de acuerdo a los requerimientos, a sus requerimientos. Vamos a ingresar unos botones para poder guardar la información y un título. Podemos ingresarle un título desde el campo etiqueta. Vamos a colocarle base o clientes taller automotriz. Yo puedo simplemente en formato cambiarle el tamaño de la letra, hacerlo más grande y pues para que se vea más vistoso. Vamos a ingresar los botones de los que estábamos hablando. Al seleccionar sobre la opción botón y hacer clic donde lo queremos ubicar, Access nos arroja una ventana de ayuda para nosotros ingresar cómo lo queremos configurar. Si en este caso queremos guardar el registro, simplemente buscamos la opción, vamos a ir a buscar la opción, vamos a navegación de registro, vamos a ir a operaciones con registros, vamos a decirle guardar registro, vamos a decirle siguiente. Él nos pregunta, ¿qué queremos hacer con nuestro botón? ¿Queremos que nuestro botón tenga el texto guardar registro o solo guardar si lo queremos modificar? ¿O que nos muestre una imagen representativa de guardar? En este caso le voy a decir texto. Le digo siguiente y me pregunta que qué valor o qué nombre deseo darle al botón. Le voy a decir guardar. Finalizar. Rápidamente voy a ingresar más botones. Mientras tanto, Julie, cuéntanos, ¿tenemos alguna pregunta? Sofía nos pregunta, ¿por qué a veces en los informes salen códigos en vez de los datos que espero? ¿Por qué a veces en los informes salen códigos en vez de los que espero? Bueno, vamos a validar la pregunta. ¿Me recuerdas el nombre de la participante? Sofía. Sofía, vamos a validar esa pregunta cuando entremos a la parte de informes, ¿vale? Vamos a terminar la parte de formularios, pasamos rápidamente a mirar informes y validamos la pregunta, ¿vale? Tenla en cuenta, por favor, Julie, para volverla a validar nuevamente. Bueno, vamos a ingresar otro botón que nos diga buscar registro, ir a siguiente, ir al registro anterior, ir a primer registro, siguiente registro, finalizar, siguiente, finalizar. Bueno, como ustedes pueden ver, ya nos aparecen aquí los botones. Voy a ingresar otro botón que nos permita eliminar un registro. Bueno, lo voy a dejar para que aparezca la imagen por ahora. Por defecto, cuando nosotros vamos a la vista de ejecución, por defecto
Access nos muestra en la parte inferior una barra que nos permite navegar por los registros. Vamos a quitar esta barra para que se utilicen al 100% nuestros botones del formulario. Vamos a la vista diseño, vamos a seleccionar el formulario, hago clic en la parte superior izquierda del formulario para que me nos arroje toda la hoja de propiedades. Voy a ir a la opción selectores de registro. Le voy a decir que no me los muestre, ni los botones de navegación. Vale aclarar que en esta hoja de propiedades podemos hacer todas las modificaciones que queramos a nuestro formulario. Podemos ingresarle imágenes, podemos ajustar el ancho, bueno, básicamente podemos hacer cualquier tipo de modificación a la forma en la que estamos viendo nuestro formulario. Vamos a mirarlo en tiempo de ejecución. Como ustedes pueden denotar, ya no nos aparece las barras que nos permitían navegar por la base de datos. Para validar si los botones funcionan, simplemente voy a buscar esta placa, la voy a copiar, pero entonces la voy a eliminar con el botón eliminar. Con eso ahorita podemos buscar en la tabla si la placa todavía no nos aparece. Vamos a eliminar el registro. Nos pregunta, ¿está a punto de eliminar un registro? ¿Deseamos confirmar? Sí. Vamos a ir a datos personales y vamos a validar si la placa todavía existe. Como nos muestra Access, no existe. Bueno. Hasta acá tenemos preguntas, Julie, de formularios. De formularios, sí. Lorenita dice, hola, primero que todo la conferencia está súper. Sí, señora. Y segundo, en mi trabajo me pidieron hacer un formulario y crearle flechas que pasen los registros y me lleven tanto al primero como al último. ¿Dónde encuentro eso? Ok, perfecto. Entonces, como con esos botones, Lorenita, gracias por estar con nosotros. Bueno, para los botones que tú necesitas, simplemente tenemos que, como ya lo decíamos, permíteme, me paso otra vez a la cinta a la opción de vista de diseño. Puedo ingresar botones. Nuevamente voy a borrar este para ingresar uno que nos permita navegar. Voy al menú botón, hago clic en botón, hago clic donde lo voy a ingresar y selecciono la opción navegación de registros. Allí él nos pregunta, ¿qué quiere hacer usted? Entonces yo le voy a decir, quiero un botón que vaya al primer registro y le voy a decir finalizar. Bueno, que este ya lo había ingresado. Voy a eliminar este que ya habíamos creado. Voy a crear otro botón que nos permita ir al siguiente registro. Le digo finalizar. Voy a crear más botones. Un botón que nos permita ir al anterior registro, finalizar, y un botón que nos permita ir al último registro, finalizar. Los voy a organizar para que se vean bien en nuestro informe o en nuestro formulario. Los voy a alinear todos hacia arriba para que todos se vean bien y vamos a ver el formulario en tiempo de ejecución. Como pueden denotar, en este momento estoy sobre el cliente con el ID número 2. Ahora voy a desplazarme hasta el cliente número 3, 4, 5 y así sucesivamente. Ahora, si queremos ir hasta el último registro, simplemente selecciono el botón de último registro. En este momento me está
mostrando que estoy en el registro número 602. Si quiero volver al primer registro, hago clic sobre el botón primer registro y me aparece el número 2. ¿Por qué? Porque nosotros eliminamos un registro de la base de datos. Bueno, ahora queremos ingresar un nuevo registro. Simplemente me voy al último. Bueno, me hace falta, voy a ingresar un nuevo botón que me permita ingresar un nuevo registro. Entonces voy a ir a la opción de operaciones con registro, voy a hacer clic voy a seleccionar agregar nuevo registro y le digo finalizar. En este caso vamos a ver cómo nos va desde la opción tiempo de ejecución. Vamos a decirle que nos agregue un nuevo registro al final, me aparece el nuevo. No puedo seleccionar este campo porque el campo es de tipo autonumérico y el campo va a colocar el número 603 por defecto. Vamos a ingresar una placa. Bueno, antes de ingresar esta placa, quiero mostrarles que uno puede ingresar para que la placa, el usuario solamente la pueda ingresar de determinada forma. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, es que me está pidiendo que guarde el registro. Vamos a eliminarlo, listo, vamos a cerrar, vamos a guardar los cambios, voy a guardar el formulario, le voy a llamar formulario clientes. Voy a ir a datos personales, le digo vista diseño y le voy a decir que en el campo placa, en texto, la máscara de entrada sea de 3 letras, un guión y 3 números. ¿Cómo hacemos esto? Ingresamos la LLL, que son las 3 letras, guión y los 3 números. Voy a guardar y cuando vamos a nuestro formulario le decimos nuevo registro. Si vamos a ingresar números de primero, bueno, si voy a ingresar números de primero en placa y le digo guardar, él me muestra un error que me dice que no se pueden agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado. Bueno, esta tabla, este formulario, antes que nada, se encuentra relacionado, vamos a decirle que lo elimine, este formulario se encuentra relacionado con la tabla de vehículos, por eso no nos dejó ingresar ninguna información. Entonces tenemos obligatoriamente que agregar un nuevo registro en la tabla datos vehículo. Entonces vamos a crear un nuevo formulario para adjuntarlo como subformulario en el formulario que ya veníamos trabajando. Vamos a decirle diseño de formulario, vamos a ir a la opción datos de vehículo, vamos a agregar los campos existentes, los arrastro hasta la zona donde está el formulario y acá hago clic sobre la esquina superior izquierda del formulario para ver la cinta de opciones. Voy a formato y en vista predeterminada lo puedo cambiar para que el formulario se vea de una forma distinta. Si le digo que se vea como una hoja de datos, simplemente al ir al tiempo de ejecución él me va a mostrar toda la información como si fuera una tabla. Precisamente esto es lo que necesitamos para que nos aparezca la información en la tabla de clientes. Vamos a guardar este nuevo formulario como vehículos y aceptar. Voy a abrir el formulario clientes en vista de diseño y para que se vea un poco mejor voy a bajar todos los botones
y le voy a ingresar un subformulario desde la opción menú. Simplemente selecciono y selecciono dónde lo quiero ingresar. Me está preguntando cuál es, si quiero o algún formulario que ya formulario existente de vehículos, siguiente, le digo siguiente y finalizar. Vamos a ver en tiempo de ejecución cómo se vería este formulario. Como ustedes pueden ver, nos aparece que el cliente con el ID número 2 tiene una placa de servicio particular y validar el tiempo del propietario es de 7 años, de color gris, marca Renault. Si queremos ingresar una nueva placa a este ID de cliente, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Me informan que hay un error técnico en este momento. Vamos a corregir el error y volvemos nuevamente con ustedes. En unos minutos estamos nuevamente con ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias por la espera. Volvemos nuevamente a nuestra conferencia. Teníamos un inconveniente técnico de sonido. Les pedimos mil disculpas si se me estaba escuchando entrecortado. Vamos a continuar. Bueno, como podíamos, íbamos a la parte de formularios. Como podemos ver, esta es la forma en la que podemos generar formularios vinculados. Simplemente lo que tenemos que hacer es relacionar las tablas para que todos los cambios que hagamos en un formulario simplemente se vean reflejados en ambas tablas o en las tablas que tengamos que llenar información. Bueno, me dicen que me estoy extendiendo mucho en formularios, entonces vamos a dejar esta parte para esta semana, hacer un tutorial, el cual vamos a estar publicando en nuestro canal de YouTube. Voy a hacer un tutorial bien completo de esta parte para que ustedes puedan validar cómo se realiza esto pues de una forma más detallada. ¿Listo? Vamos a ir a la parte de consultas rápidamente. La conferencia estaba programada para comenzar a las 3:30. Por fallas técnicas empezamos a las 4:30. Son las 6 de la tarde, nos queda media hora para terminar la conferencia. Entonces vamos a ir rápidamente a aprender a hacer consultas, informes y macros. ¿Listo? Entonces, para realizar una consulta, simplemente tenemos que validar qué información queremos rescatar de una tabla. Entonces, básicamente es muy parecido a cómo se cruzan, a cómo se hacen relaciones entre tablas. Sin embargo, al hacer una consulta, la consulta ya nos arroja cierta información que nosotros requerimos. Para hacer un ejemplo, simplemente quiero validar vamos a validar de la tabla datos personales cuántos servicios se han generado por cada ID de cliente. En este caso, si nosotros filtramos, por ejemplo, el cliente número 1, nos aparece que hay 18 registros. Estos 18 registros son los servicios que se le han generado a un cliente. Y estos servicios, cada uno tiene su número de ID. Entonces, en mi consulta, lo que yo quiero hacer es que me traiga los datos del cliente. Puede ser que me traiga el ID del cliente, que me traiga la placa y qué tipo de servicio se le ha generado con el costo. Entonces vamos a ir al menú crear, vamos a hacer clic sobre diseño de consultas, vamos a seleccionar las tablas que deseamos cruzar. En este caso deseamos cruzar datos personales
con servicio. Vamos a hacer clic sobre cerrar. Bueno, en este caso, los dos campos que se parecen serían el ID del cliente. Al igual que las relaciones, simplemente selecciono el campo que deseo cruzar, lo arrastro con clic sostenido sobre el campo de la tabla servicio. En este momento ya le estoy diciendo que me cruce las dos tablas y le voy a decir en la ventana inferior que me coloque los campos que yo necesito que me traiga la consulta. En este caso voy a traer el ID de cliente, voy a traer la placa de la tabla datos personales y voy a traer la novedad junto con el valor. Bueno, pongámosle también la fecha. Como pueden ver, estoy trayendo dos campos, el ID cliente y placa, que vienen de la tabla datos personales, y estoy trayendo los campos novedad, valor y fecha que vienen de la tabla servicio. Vamos a ejecutar la consulta y como ustedes pueden ver ya nos arroja el resultado. Nos dice que el cliente con el ID número 2 con la placa TFG603 realizó una afinación inyección con un costo de 100.000 y en la fecha 18 de abril del 2012. Bueno, aquí ustedes pueden ver todos los resultados que nos arroja la consulta. De igual forma, yo puedo cruzar consultas entre sí. Voy a guardar la consulta como consulta. La podemos llamar datos personales versus datos versus servicio. La guardamos. Bueno, me dice que no cumple porque cuando guardamos el nombre de una tabla, una consulta o un formulario no nos deja ingresar puntos. Vamos a aceptar. Como ustedes pueden ver, Access va delimitando los tipos de objetos que tenemos en nuestra base de datos. Primero organiza las tablas, luego las consultas, luego los formularios. Ahora voy a hacer otra consulta que nos permita cruzar la consulta que ya hicimos por placas con la tabla datos de vehículo. En este caso voy a ir al menú crear, diseño de consulta, voy a cruzar la consulta que hice, selecciono consulta con la tabla datos de vehículo. Le digo agregar y cerrar. Bueno, aquí automáticamente él ya nos está diciendo, Access nos está diciendo que los campos que son iguales en la consulta y en la tabla es el campo placa y ya los está relacionando. Ahora yo quiero que en la nueva consulta me traiga el ID del cliente, me traiga la placa, puede ser la novedad, la fecha, el valor y la fecha, y que adicionalmente me traiga la marca del vehículo. Yo puedo ingresar la marca en el orden que yo desee. Voy a colocar la marca después de la placa. Voy a hacer clic sobre ejecutar. Bueno, antes de ejecutar quiero contarles que para realizar consultas existen diferentes formas. Para crear tablas, anexar datos a otras tablas. Cuando yo ejecuto la tabla, la consulta, ya automáticamente me puede ingresar datos a una tabla que ya exista o actualizar una tabla que ya exista, eliminar información. Puedo realizar diferentes funciones. Estas las vamos a ver cuando hagamos nuestros videotutoriales. Voy a ejecutar la consulta y ustedes pueden ver que en este momento ya me está arrojando la información que yo requiero. ID de cliente, placa,
la marca del vehículo y la información que venía de la otra consulta que ya habíamos realizado. Vamos a guardarla, vamos a decirle que la consulta se llame, podríamos llamarle facturación, consulta facturación, o historial, coloquémosle más bien consulta historial vehículos. Historial vehículos. Aceptar. Bueno, ¿cómo puedo yo sacar de aquí información para generar un informe? Básicamente voy a la opción crear, voy a la opción informe. Bueno, voy a cerrar la consulta. Puedo seleccionar la tabla o consulta que yo desee para realizar un informe. Voy a seleccionar la tabla consulta historial vehículos, voy a ir al menú crear y le voy a decir sobre la opción informe. Como ustedes pueden ver, voy a quitar la hoja de propiedades. Ya nos aparece configurado el informe. Los informes básicamente son para realizar impresiones de nuestra base de datos. Si nosotros queremos ver en tiempo real el informe, simplemente voy a la cinta ver y él ya me arroja toda la información que yo requiera ver en mi informe. Esto es básicamente un listado del historial de servicios que se han realizado para nuestros clientes. Yo puedo configurar los informes de tal forma que me arroje un listado de clientes, un listado de ventas, como yo lo quiera configurar. Para configurarlo simplemente voy a la vista diseño y realizo todas las modificaciones al igual que las realizamos con los formularios que queramos, de la forma en la que queramos. Bueno, esto lo vamos a ver en más a profundidad. De igual forma, les pido que nos acompañen o que vean nuestros videotutoriales. Desafortunadamente el tiempo para realizar una conferencia y explicar todas las funcionalidades de una herramienta tan robusta como esta no es suficiente. Bueno, vamos a guardar el informe que ya hicimos. Bueno, antes que nada yo puedo cambiarle la forma en la que quiero ver el informe. Simplemente si lo quiero de un color azul o azul claro, simplemente selecciono el formato y lo ejecuto. Bueno, vamos a guardar el informe que ya hicimos. Vamos a llamarle guardar como informe o como historial. Si yo quiero mirar estadísticamente información para tomar decisiones, para esto me sirven las tablas dinámicas. Para hacer una tabla dinámica, al igual que el Excel, selecciono la tabla sobre la cual quiero realizar la tabla dinámica. Voy a hacer clic sobre consulta historial de vehículos, voy a crear y voy a decirle en más formularios que me ingrese una tabla dinámica. Vamos a hacerlo como un gráfico para verlo de forma, ambos son tablas dinámicas, pero vamos a hacerlo como de forma de un gráfico. Bueno, en este momento ya nos está diciendo que ya nos está mostrando la gráfica. Lo único que tenemos que hacer es traer los campos que necesitamos que nos muestre el gráfico. En este caso, voy a traer de la consulta historial vehículos, voy a traer que nos muestre las marcas de nuestros vehículos. Podríamos colocar un filtro. Voy a colocar un filtro para que nos muestre qué pasa con, digamos, BMW. Y bueno, ahí me está haciendo la actualización, me está haciendo el filtro. Disculpen si se demora un poquito, son 11.000 registros. Vamos a mirar qué novedades
se han desarrollado para la marca BMW. Como ejemplo, vamos a colocar novedad sobre sobre el campo donde va la gráfica. Vamos a esperar a que se nos... Bueno, aquí nos está diciendo que nos hace un recuento. Nos está diciendo que nos está haciendo un conteo de qué novedades se han generado por cada uno. Para mirar las novedades simplemente volvemos a seleccionar novedad y vamos a la colocamos sobre la categoría. Bueno, como ustedes pueden ver, ya en este momento nos está mostrando un gráfico dinámico que nos dice, vamos a agrandarlo, bueno, no me permite agrandarla, pero nos está mostrando por cada servicio cuántas, y por la marca BMW, cuántos servicios se realizaron. Ahora, digamos que yo no quiero ver la novedad, no quiero hacer un conteo de novedad. Entonces, quiero conocer el valor que me representó en ingresos cada servicio que yo le presté a esa marca. Simplemente selecciono la opción valor y la arrastro sobre la gráfica y ya me muestra el total de ingresos. Bueno, yo puedo cambiar la forma en la que estoy viendo mi gráfico dinámico. Puedo colocarlo para que sea en líneas, puedo colocarle línea avanzada. Bueno, esto depende de cómo ustedes quieran ver la información. Yo lo voy a colocar para que se vea en gráfico, en barras, digámoslo así, en 3D. Bueno, ¿qué otras? Bueno, esta es una tabla dinámica en forma de gráfico. Ahora, si yo quiero hacer, bueno, hay opciones para colocar que aparezcan los números de las ventas. Me voy a, bueno, aquí es en diseño, le digo cambiar tipo de gráfico, detalles, vamos a ir a que nos muestre los detalles. Bueno, no encuentro la opción rápidamente para mostrarles dónde puedo, bueno, cambiar el tipo de gráfico dinámico. Se los dejo para cuando hagamos el video tutorial. Rápidamente voy a hacer una tabla dinámica, esta misma información, pero en forma de tabla dinámica. Voy a consulta historial vehículos, vamos a ir a crear más formularios, tabla dinámica. Esta tabla dinámica es muy parecida a la que se hace en Excel. Volvemos nuevamente a seleccionar la marca, la colocamos en el filtro, le colocamos el valor en el campo de totales, ya me está mostrando los ingresos, y le voy a colocar la novedad en las columnas, en las filas. Bueno, aquí no me está haciendo ninguna operación en el valor, entonces para que me haga la operación, simplemente, bueno, aquí simplemente vamos a ir a la opción autocalcular y le digo suma. Entonces, vamos a seleccionar la marca, digamos marca BMW, y ya en este momento voy a quitar bueno, le voy a pedir que me quite el detalle, y en este momento me está mostrando que la marca BMW por afinación, inyección, carburador y turbocargados me representó unos ingresos de 100.000. Bueno, esta es la forma en la que se hacen tablas dinámicas desde Access. Como ustedes pueden ver, como lo decíamos, son muy parecidas a cómo se generan directamente desde
desde Excel. Igual yo puedo crear campos calculados, simplemente que me hagan operaciones entre ellos. Estos puedo hacer por ejemplo, que el valor lo multiplique por 2, lo multiplique por 3, bueno, puedo hacer el cálculo o puedo multiplicar columnas entre sí. Básicamente se utiliza con esta opción. Bueno, vamos a mirar entonces, vamos a guardar la tabla dinámica, vamos a decirle guardar, vamos a llamarla tabla dinámica, llamémosle vehículos, aceptar, vamos a guardar nuestro gráfico dinámico, vamos a llamarlo gráfica vehículos, aceptar y vamos a cerrarla. En este caso la gráfica y la tabla dinámica nos las guardó como formularios. Bueno, para continuar con macros, hasta el momento, ¿tenemos alguna pregunta? Hasta el momento no hay ninguna pregunta. Vale. Vamos a continuar con macros. Las macros en Access son, al igual que en Excel, muy fáciles de realizar. Lo único que tenemos que tener claro es qué pasos queremos que nos realice nuestra aplicación. En este caso, vamos a ir a crear, le decimos crear macro y él nos está mostrando una ventana en la cual podemos seleccionar los, digámoslo así, los procedimientos que queremos realizar. Por ejemplo, yo puedo borrar una tabla, puedo aplicar un filtro en una tabla que yo seleccione, puedo abrir o cerrar la base de datos, puedo, bueno, hacer diferentes funciones. Para hacer un ejemplo práctico, voy a abrir una consulta. Entonces selecciono abrir consulta, me está preguntando nombre de la consulta, simplemente selecciono qué consulta, tenemos dos consultas, la consulta historial vehículos y datos personales. Voy a hacer clic sobre consulta historial vehículos. Me pregunta en qué vista quiero ver la consulta, simplemente le digo en hoja de datos, puede ser. Si quiero, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero modificar datos? ¿Quiero agregar datos? ¿O que sea solamente de lectura? Vamos a dejarlo como modificar datos. Puedo agregar más pasos en nuestra macro, si quiero también puedo abrir un formulario, vamos a abrir la tabla dinámica que hicimos, el gráfico por ejemplo, vamos a abrir gráfica de vehículos, puedo si quiero agregarle filtros, puedo cambiar las condiciones al gráfico, adicionalmente puedo si quiero, a ver qué se me ocurre para mostrarles a ustedes. Como ejemplo, si quiero puedo eliminar, vamos a buscar las funciones eliminar. Yo puedo, bueno, no, aquí me está arrojando que no, yo quiero es, a ver, me está eliminar, lo quiero eliminar. Voy a eliminar este paso. Bueno, yo quiero eliminar una tabla. Vamos a ver si me aparece la opción de eliminar una tabla. Bueno, no me aparece no la encuentro rápidamente. La eliminar tabla. Pero lo que yo quiero mostrarles es que yo puedo ordenarle a la macro que haga una serie de pasos. Para finalizar, guardamos la macro. Le colocamos un nombre, macro informe diario, por ejemplo, aceptar. Bueno, antes de guardar vamos a decirle que nos abra un informe para que podamos ver también el informe de historia. Y ya, vamos a guardarlo. Y lo único que tenemos que hacer es ejecutar la macro. Al hacer esto, como ustedes pueden ver, ya nos abrió la consulta, nos abrió la gráfica
y nos abrió el informe. Recuerden que las consultas son automáticas. Cuando nosotros modificamos información en alguna tabla, la consulta al ejecutarse automáticamente nos trae las modificaciones. Vamos a cerrar. Voy a hacer un ejemplo. En la hoja de datos personales voy a eliminar todos los registros y solamente voy a dejar el registro número 2. Voy a seleccionar todo, le digo, selecciono todo con Shift y Fin, selecciono todos los registros y le digo suprimir para eliminarlos. Entonces, en teoría, tendría que aparecerme al ejecutar mi macro que en la consulta solamente hay un registro. Vamos a ejecutar la macro con doble clic y nos aparece que en la consulta solamente tenemos el ID número 2. Bueno, esto es para generar macros. La última cosa que vamos a aprender el día de hoy es cómo podemos generar fórmulas. Al realizar una consulta, simplemente vamos a crear una nueva consulta. Bueno, ahí corté la consulta que ya habíamos hecho. Vamos a crear una nueva consulta. Le voy a decir que a la consulta servicio agregar. Yo puedo, una consulta también no solo es para cruzar tablas, sino también puedo generar una consulta para traer información de una sola tabla. Voy a seleccionar todos los campos que hay en ID servicio, los voy a ingresar a la hoja de consulta y lo voy a formular. Simplemente le voy a decir, o le voy a dar el criterio y le voy a decir que solamente me traiga el ID de cliente número que sea igual al número 358. Vamos a ejecutar la consulta y vamos a ver qué pasa. Como ustedes pueden ver, solamente me está trayendo el ID de cliente 358. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Por ejemplo, en fecha, yo le puedo decir, me hago clic sobre el campo fecha, o bueno, puedo crear un nuevo campo, digámoslo así, le digo generar y puedo en las funciones puedo decirle que al seleccionar funciones que me traiga todas las funciones que tiene Access por defecto, ¿sí? O puedo ir seleccionando cada una de las tipologías de opciones de fórmulas. En este caso le voy a decir que me traiga la fórmula de fecha y hora ahora. Hago doble clic, la selecciono, hago doble clic y ella por defecto me está colocando la fórmula, lo que necesito. Le digo aceptar, me está preguntando listo, me coloca la fórmula y ahora me está preguntando el nombre de ese campo. Le voy a colocar fecha actual en la expresión. Al ejecutar la consulta me coloca la fecha actual. Está diciendo que hoy es 25 de mayo, 6:23 de la tarde. Si yo quiero hacer una resta, digámoslo así, calcular cuántos tiempo o cuántos días han pasado desde nuestra fecha actual hasta cuando la última vez que nuestro cliente hizo o utilizó nuestros servicios, simplemente me voy a vista de diseño, creo un nuevo campo, le digo generador de fórmulas, voy a decirle que nos muestre desde el archivo que estamos trabajando, conferencia Access, desde la consulta, estamos realizando la consulta número 1. Bueno, me toca guardarla para que me muestre los campos que tiene disponible la consulta. Vamos a guardarla como consulta 1. Entonces me voy otra vez nuevamente a generador, archivo, consultas, consulta, ya me aparecen los campos que tiene esta consulta. Le digo que a fecha actual le reste la fecha en la que nuestro cliente utilizó nuestros servicios. Aquí se puede utilizar operadores matemáticos, el más, el menos, el divisor y para multiplicar. Le digo aceptar
le coloco días, puede ser días a la expresión, y simplemente le digo ejecutar. Bueno, vamos a ver qué resultados me está mostrando. Me está diciendo que desde el 29 de, esto es octubre del 2012, al 25 de mayo del 2013 han pasado 208 días. Esa es la forma en la que podemos realizar los cálculos o las operaciones que necesitamos. Simplemente seleccionamos generador, funciones y buscamos la fórmula que necesitamos. Esto lo vamos a ver también en nuestros videotutoriales de forma más detallada. Si necesitan información de cómo se utiliza la fórmula, simplemente en la parte inferior del cuadro de generador de expresiones nos aparece qué nos arroja la fórmula, o podemos ir a la ventana ayuda y allí podemos ver cómo se utiliza la fórmula. Simplemente la buscamos. Bueno, eso es todo. Gracias por acompañarnos en esta conferencia. Les recuerdo, en esta semana vamos a estar publicando tutoriales en nuestro canal de YouTube. Espero que esta conferencia haya sido de gran utilidad para ustedes. No contábamos con algunas fallas técnicas que tuvimos a última hora, pero la idea es poderles brindar a ustedes el conocimiento que tenemos. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Los dejo en compañía de Julie. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra audiencia, a los particulares y por supuesto a nuestro conferencista Carlos Sánchez por la asistencia del día de hoy. Recuerden que para mayor información pueden visitar nuestra página web www.profeya.com. Que tengan una feliz tarde y nos volveremos a ver en nuestra próxima conferencia. Gracias.